En The Wolf Among Us somos provocados por Grendel en el bar de Holly y el conflicto termina con dos decisiones y escogí arrancarle el brazo. Y tú te preguntarás, ¿por qué? ¿Qué tal están todos? Yo sigo un poco cabreado por el retraso de The Wolf Among Us 2. Se estima que llegará en el 2024, debido al cambio generacional del motor gráfico, pero al menos en Steam todavía está su primera entrega, y en un vídeo de hoy descubriremos qué hace a este juego tan único y merecedor de una segunda parte. Para empezar, la historia nos pone en el mundo de fábulas de Bill Willingham, y es una secuela de los 150 volúmenes que componen esta saga, y en realidad no es necesario haber leído los cómics para disfrutar de The Wolf Among Us, ya que algunos acontecimientos carecen de impacto si conoces el mundo metaficcional que te brindan fábulas. A grandes rasgos se trata de un thriller fantástico que habla sobre una comunidad de personajes de cuentos de hadas conocida como Villa Fábula, que viven en la ciudad de Nueva York desde hace cientos de años. Después de ser exiliados de sus tierras natales, mediante un hechizo llamado Glamour, protegen su identidad secreta del mundo exterior. El sheriff, el lobo feroz, los protege. La jugabilidad de esta historia es muy simple y se basa en Quick Time Events, que se resume en interacción, pulsación y cerrar el proceso con X o Y. Bueno, si lo jugáis con mando, evidentemente, pero debido a su interfaz se nota que fue diseñado para jugarlo con teclado y ratón. Tiene algunos momentos de tensión a la hora de plantear los conflictos, ya sea de manera verbal o de combate, pues si no tenemos los reflejos y velocidad de reacción en su plenitud, el enemigo de turno nos pondrá las cosas difíciles. Aunque el apartado del QTE os puede parecer básica incluso para la época del 2013, los que vengan buscando un reto no lo encontraréis aquí, al menos no a nivel mecánico. Incluso los que llegáis de juegos de David Cage os puede parecer demasiado sencillo, pero hay que reconocer que a pesar de ser sencilla, la jugabilidad transmite su historia muy bien a través de la retonarratividad. Si queréis saber más de la retonarratividad, te dejo un vídeo en la descripción sobre la trinidad narrativa que os puede interesar. Ahora bien, los QTE son sencillos, pero ¿cómo se utilizan esas mecánicas y en qué influyen en su narrativa? Pues bien, la historia en esta obra en concreto nos plantea dos conflictos, uno interno y otro externo. El externo nos muestra al protagonista intentando resolver los homicidios ejecutados a otras fábulas. Una es de Fate, quien salvó de ser robada por el leñador, y Lily, la hermana de Molly, que está dolida por la pérdida. En este ámbito no deja de ser la típica historia policíaca en la cual las aventuras gráficas se manejan muy bien, como dije antes. En cuanto al conflicto interno, sí tenemos mucho más de qué hablar, empezando por una marcada dualidad en los personajes. Primero, el protagonista, que es el lobo feroz que vive en los edificios de Fabletown y es el encargado de que la mayoría de fábulas se porten bien, lo cual me recuerda a Lee Everett de la primera entrega de The Walking Dead de la misma compañía, es decir, que tiene un pasado que no lo atormenta pero le persigue. Como dijo Colin, él no puede cambiar lo que hizo, pero tampoco sus recuerdos. Ahora aquí veo un patrón parecido a la primera entrega de The Walking Dead. Lee Everett experimentaba una dualidad entre la persona que era y la persona que quería ser. Lo mismo que le ocurre a nuestro lobo feroz, con la diferencia que The Wolf Among Us esta dualidad se transmite directamente por la jugabilidad. Por ejemplo, en el bar de Holly somos provocados por Grendel y el conflicto termina con dos decisiones y escogí arrancarle el brazo, pero tú te preguntarás, ¿por qué? Si conocéis la historia de Beowulf sabríais que Grendel perdió su extremidad al combatir con él. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué guerrero era el único al que Grendel temía? A Beowulf. Al realizar dicho acto le digo que soy igual y más peligroso que Beowulf. Y se me olvidaba, las fábulas no se limitan a los cuentos de los hermanos Grimm, sino que también incluyen las canciones populares o leyendas del norte de Irlanda, Gran Bretaña o países nórdicos. Al decir verdad, el lobo feroz no es el único que lucha contra su dualidad. Toda fábula lo hace en esta obra lúdica. Por ejemplo, Georgie, el proxeneta, está en su naturaleza ser un pervertido, ya que en su fábula es de terror americana y lo relata. Y el pequeño Tim, del cuento de Navidad, lucha para que le dejen de ver como aquel muchacho desvalido. Y así podría seguir con cada una de las fábulas presentes en esa obra. En resumen, la mayoría de ellos lucha y acepta su naturaleza y la dualidad, lo que está muy presente en la obra. Pero su toque mágico radica en que mientras más conocida sea su folclore, más longevo
y fuerte es. Por ejemplo, ¿sabéis por qué el leñador se molesta cuando no lo reconocen? Porque necesita su fama de héroe que le mantiene con vida inmortal. Aunque parece orgulloso, reconozco que es más modesto de lo que parece. El mundo mundano, como lo llaman, los ha maltratado convirtiéndolos en parias sociales. Y no encajan ahí, y es interesante porque ven que el mundo mundano no es tan simple como sus fábulas, incluso se rechazan unos a otros. Ahora, hablemos a profundidad del lobo feroz, ya que es una de las fábulas más poderosas que me parece increíble que con interacciones tan básicas transmitan la dualidad de Bigby y se transfiera perfectamente en esa jugabilidad. Si queréis hacer las cosas de manera civilizada, podéis hacerlo, ya que reprimes tus instintos primarios, o si deseas sacarlos si el momento lo requiere, o no, también está bien, ya que no puedes luchar contra tu naturaleza. Cualquier de esas opciones son válidas. Pues bien, ahora pondré en contexto al lobo feroz mediante la antropología, fundamentalmente, ya que usar a Carl Jung, el psicólogo que habla de las sombras, me parecía demasiado sencillo. Es importante señalar que la licantropía es una práctica iniciática que implica la absorción de las cualidades del lobo y la capacidad de manifestarlas a través de la apariencia del animal. Ahora bien, esto tiene una raíz en la cultura germánica, donde se cree que Odín podía cambiar de forma adoptando la apariencia de un pájaro, un pez o una serpiente, por lo que era considerado un chamán o un brujo, lo que nos sugiere que algunas personas podrían tener una habilidad similar. Es un largo recorrido desde la prehistoria hasta el día de hoy. Lo que se le añade a la metamorfosis es la figura del lobo. ¿Por qué? No puede haber licantropía si no hay una figura del lobo, evidentemente, ¿no? No solo porque es una figura simbólica, como puede ser la valentía, el coraje y la astucia, sino también porque es un elemento totémico y mágico. El simbolismo del lobo que encontramos desde la prehistoria, pasando por la edad del hierro y la cultura vikinga, y luego está la metamorfosis vinculada al simbolismo del lobo, donde una parte representa la luz y la otra parte representa la sombra. Esto lo explicaré a profundidad más adelante. Entonces, observando el desarrollo histórico de Europa y de los mitos sobre la licantropía, conforme se desarrolla la civilización, por ejemplo, el mundo grecolatino se civiliza, se desarrolla, se convierte en el Imperio Romano y las referencias a la licantropía empiezan a tener una connotación negativa. Es algo salvaje y peligroso. Mientras que en el mundo bárbaro, celtas, germanos e íberos, el licántropo es prestigio y es el gran guerrero. Estas dos vertientes que tiene el lobo, como algo positivo y algo negativo, es digamos la figura demoníaca, pero también es la figura heroica y van a ir basculando hacia el lado oscuro en la medida en la que se va urbanizando una sociedad, evidentemente. Pero siempre sin olvidar que el lobo sigue siendo una bestia, sigue siendo un monstruo, sigue siendo algo que tienes que derrotar. De acuerdo, todo eso suena muy poético, pero ¿qué tiene que ver eso con Bigby? Pues su fábula es tan grande que a la hora de la verdad, ocultar su naturaleza le es difícil y no logra adaptarse al mundo civilizado, debido a su dualidad monstruosa y heroica. No es de extrañar que sea un antihéroe en esta historia, pero al mismo tiempo se esfuerza por encajar en tiempos civilizados, aunque su pasado lo complique todo. Ahora, demos un salto al último capítulo de este juego, tras que se entregue el hombre torcido y derrotar a María Sangrante. No tarda mucho que el antagonista intente manipular al resto para salirse con la suya. Podemos escoger 4 finales. En mi partida decidí convertirlo en un cuervo, y al final el señor Sapo termina en la granja. Colin vive de manera clandestina contigo, y al final nos dan a entender que la sirenita en realidad es Fate, donde da pie a esa segunda posible parte. Conclusión: al final de Wolf Among Us es una aventura gráfica muy entretenida, con un mundo enriquecedor, un villano algo flojo, pero que cumple a grandes rasgos, un conflicto que tras el último capítulo se resuelve de manera rápida, y una María Sangrante que es un digno rival para nuestro lobo feroz. Una obra recomendable para los que disfrutan de una buena narrativa. Esto es todo por el vídeo de hoy. Si tienes preguntas y dudas u opiniones, déjalas abajo en los comentarios. Hasta la próxima.